Han sido 40 años de trabajo, desafíos y conquista. Celebremos juntos estos 40 años de aniversario de Alianza Apostólica Iglesia del Señor Jesucristo. Muchos ven la gloria de hoy, pero pocos conocen la historia. Muchos quieren el éxito, pero no están dispuestos a pagar el precio. Bien, estamos aquí con el reverendo Hernando Díaz, un pastor que se ha distinguido por su dedicación total y absoluta a una iglesia que se llama la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús o del Señor Jesucristo. Así se denomina el nombre legal. Pero antes que la parte legal, vamos a hablar de la parte humana de la iglesia. Es un pastor de origen colombiano, de los campos colombianos, tengo entendido, ¿no? Claro. De la zona cafetera de Colombia, la zona más linda de Colombia. ¿Qué lo motivó a usted a venirse a los Estados Unidos? ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, en el 1975 estaba yo en el Valle, me había ido de la ciudad cafetera, estaba en el Valle y quería conocer a Estados Unidos y a México porque me gustaba la música mexicana y quería hacerlo. ¿Pero quería ser mariachi usted o qué? Sí quería hacerlo y no lo había en esa época. ¿Pero qué mariachi, qué trompetista, cantante? ¿Qué? No, cantante. Pero quería, Bueno, a los colombianos les gusta mucho el mariachi, ¿no? quería tener esa oportunidad de estar frente a un mariachi y poder cantar. En Colombia era un poco difícil, pero aquí lo pudimos lograr, gracias a Dios. Pero bueno, usted, ¿en esa época usted era cristiano o estaba todavía en...? Claro, tenía ya unos 5 años de ser cristiano ya, y de ahí salí cuando vine a este país, en el 75 ya conocía... Ah, o sea que usted ya vino como cristiano a los Estados Unidos. Claro que sí, ya... Inmigrante cristiano. Inmigrante ¿Y qué pasó? ¿Y el cristiano. sueño de México dónde quedó? No, sí, al poco tiempo llegué a México y estuve allí y tuve la oportunidad de grabar con un mariachi. Y he grabado ¿Verdad? muchos también con él. ¿Pero qué tipo de música? ¿Música secular o música cristiana? No, música cristiana, todo. Bueno, la música es la misma, toda. Pero No, la pero letra... la temática es diferente. La temática es La diferente. motivación es diferente. La letra, sí. Ah, perfecto. Quiere decir que también me gusta escribir. Entonces, Ah, bien. O las sea, que usted canciones... es cantautor. Las canciones más o menos hay como 200 canciones que he podido escribir y también las canto. Vaya. Siempre Sí. me ilumina Dios en ayudar a la gente, en que ese mensaje que de pronto en la música secular lo induce a los vicios, a todo eso, entonces yo le cambio la letra para conducirlo a una vida diferente que la vida cristiana. Oh mi hermano, cuéntame doy que estuviste con Jesús, disfrutaste de la luz y hoy le has abandonado. Sé que has tenido que llorar y en tu rostro se te ve la tristeza. Sé que has tenido que llorar y en tu rostro se te ve la tristeza. Bueno, y esa época, en los años 70 en los Estados Unidos, una época difícil para el migrante, porque era una época de mucha incertidumbre. Bueno, igual que ahora, pero en aquella época era más duro porque casi no se habla español en Estados Unidos, casi no se conocía la problemática social que hoy la conocemos. ¿Y qué lo motivó a usted entonces a integrarse a esta sociedad y cómo nació entonces la iglesia que usted hoy es el líder? Bueno, como ya traía esa semilla de Colombia, entonces a los pocos tiempos comenzamos a hacer algunas reuniones en casas de algunos amigos y algunos hermanos también. Como una especie de células familiares. Efectivamente. Ok. Como acaba de decir usted, era difícil, eran muy pocos los que habían que hablaban español. Cuando yo de pronto miraba a alguien con cara de indio como yo,
Bueno, iba a saludarlo y resulta que me hablaba en inglés porque era de padres latinos, pero Pero había nacido en Estados aquí. Unidos, criado en Estados Unidos. Sí. Entonces quedaba yo desilusionado, ¿qué pasa? Pero sí, seguimos haciendo ese trabajo porque ya lo traía dentro de mi corazón. Claro. ¿Y con quién se apoyó usted para ese proyecto tan interesante? Bueno, su esposa, que era cristiana, ¿no? Entiendo. Indudablemente mi esposa y mis hijos fueron los que estuvimos allí. Llegamos a hacer cultos o reuniones apenas con 3, 4 personas. Pero ahí seguimos y gracias a Dios hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ah, bien. Y la parte, digamos, legal para constituir el nombre, para tener una personería jurídica, por decir algo que se entienda en América Latina, para poder operar, porque aquí en Estados Unidos no es cuestión de que yo voy a reunirme con una cantidad de gente y ya. Aquí hay que hacer las cosas por el libro, como decimos nosotros. Bueno, había un gran pastor, reverendo Efraín Valverde de California, Salinas, California. Yo tenía una licencia de él para predicar y así duramos como 4 años trabajando con él. Él vino, oró por mí allí, me colocó de pastor aquí y en el 79 allí fue cuando nos reunimos con otros pastores que habían y entre esos ya estaba, que fue el inicio de la obra. Sí, ya. Estaba el pastor Adrián Burgos, Noé Pedraza, Elías García, Boanerges Leonor, Isaías Tavera, Antonio Ramírez y mi persona. Oiga, pero qué memoria la suya tan prodigiosa. Pero ¿de dónde vino la raíz de la esencia de la iglesia apostólica? Bueno, como no había aquí, en realidad era muy poco lo que había de las iglesias, entonces nos reunimos y sacamos ese nombre, Alianza Apostólica Iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, pero para la gente que no conoce, digamos, la filosofía de la iglesia, mucha gente nos está viendo y que quizá no sabe cuál es la filosofía. Hay muchas tendencias, que los menonitas, que los mormones, que los bautistas, que los adventistas, que Maranata, qué sé yo, toda esta cantidad de nombres. Pero la raíz, la esencia es ¿cuál? Pentecostal, es una iglesia unitaria, es una iglesia trinitaria, es una iglesia de séptimo día, más o menos cómo es lo que usted podría interpretar. Bueno, vengo de la iglesia pentecostal de Colombia, una iglesia del nombre, con bautizados en el nombre de Jesús, y como ya traía esas raíces, pues eso mismo es lo que seguimos aquí. Y la United Pentecostal Church de los Estados Unidos, que es la iglesia madre de los pentecostales en el mundo entero, ¿qué opinaban ellos? No sé si tuvo algún contacto de pronto con ellos, que fueron pues realmente los que lanzaron las misiones en el mundo de las famosas iglesias pentecostales. Sí, bueno, yo no sabía mayor cosa de esto porque había nacido solamente en la iglesia de Colombia. Entonces, al llegar aquí, comencé yo a descubrir ciertas cosas que no sabía. Sí. Y me encontré que la iglesia internacional había sido la iglesia que había expandido y todavía sigue expandiendo el mensaje del nombre en todo el mundo. Sí, entonces, claro. Bueno, aquí no había una representación aquí en la Florida. Por esa razón fue que nosotros sacamos la representación Alianza Apostólica. Pero seguimos la comunión con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de Jesús. Eso sí, esa es la parte filosófica y la parte fundamental. O sea, el pilar fundamental de la iglesia apostólica, la creencia pues en el cristianismo y lógicamente pues el dogma de la iglesia pentecostal, digamos, como la base fundamental. Mejor dicho, vamos a ponerle nombre claro. La iglesia de la pandereta, así se conoce la iglesia pentecostal, que es la iglesia donde se adora, digamos, el cristianismo con mucha emotividad, con mucha música, digamos que es la iglesia musical. Muy rápido. Usted que predicar con la música es un secreto que usted tiene, que es lo que le ha permitido a usted subsistir casi
o más de 40 años, entiendo. ¿Ya se mantiene hasta ahora? Claro, porque hay como un contacto Sí. de lo que yo no puedo hacer, digamos, con el mensaje que se está predicando uno en la casa, en la iglesia y en algunos lugares, es a cierta gente. Ajá. Sin embargo, la música pues puede llegar a mucha gente que nunca ni siquiera ha venido a una iglesia. Yo he tenido el privilegio de llevar siempre los CD en el saco. Cuando Sí, me subo sí. en un avión, en un bus, entonces la persona que me queda cerca de mí, yo converso con ella, le regalo un CD y me han dado buenos testimonios que muchos han venido a la iglesia por una canción que han escuchado. Entonces, para mí es una bendición ese ministerio. Yo quisiera hablar de unas facetas que usted quizá no quiere tocar. Y no porque no pueda hacerlo, sino porque se me pone muy emotivo. ¿Por qué estamos haciendo esta entrevista? Porque somos, además de que somos amigos de hace prácticamente 40 años, ¿verdad? Que nos conocimos en Nueva York. Y yo creo que también, después, fuera de amigos, somos hermanos en Cristo. También, sí, claro que sí, ¿por qué no? Todos somos hijos de Dios, igual. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención en ese viaje a Nueva York suyo, que fue uno de sus primeros viajes al norte. Descubrir un mundo nuevo, diferente. Creo que hicimos un viaje a donde están los Amish, que ellos son descendientes de los antiguos alemanes y que todavía viven con una tradición de más de 300 años atrás. Y son cristianos, ¿no? Entonces yo le comentaba esas historias y usted ha admirado de todo eso. Luego me invitó aquí. Y cuando yo vine y vi la iglesita campesina, porque estaba localizada en un área muy rural, en las afueras de la ciudad de Miami, me pareció tan maravilloso que en una casita campesina, en una casita de campo, se reunieran esas familias empezando esa iglesia incipiente apostólica que hoy en día es. Y otro de los grandes retos que ha tenido usted como pastor es que su iglesia se ha nutrido de inmigrantes que llegan de diferentes países, inmigrantes que llegan totalmente desorientados y que van a una iglesia esperando el gran milagro. Amén. Ese milagro, mis documentos en los Estados Unidos, la reunificación de mi familia, Señor. dónde obtengo información, cómo obtengo ayuda. Y esta iglesia, a pesar de que es una iglesia muy sencilla, muy humilde, ha servido como albergue, ha servido como hogar, ha servido como refugio, ha servido como alimento, como techo y cobijo para muchos inmigrantes. O sea, cambió completamente el concepto de las iglesias, que solamente es ir a sentarse a recibir una doctrina, Sí. sino que se convirtió en algo real. Esas son las experiencias que mucha gente no sabe lo que es una labor pastoral. ¿Por qué no me amplía un poquitico sobre ese tema? Bueno, son cosas que de pronto llegan y uno las va aprendiendo. Dios le va dando la capacidad a uno, porque llegué aquí, sí, seguramente que yo estuviera en Colombia, estaría en una bonita iglesia, pero no había experimentado lo que yo he experimentado en un país de hace más de ya casi 50 años. Entonces, todo tan diferente, las costumbres de la gente, las comidas, y yo me adapté a todo eso. Yo me quitaba la corbata y me ponía a conversar con los inmigrantes de Guatemala, de México, y me quitaba la corbata porque me sentía mal con ellos ahí en su ropa de campo, y yo de pronto encorbatado, entonces yo lo hacía así. Contraste fuerte. Sí, hemos llegado a tener en la Sí. iglesia 16 naciones. 16 nacionalidades. Claro, diferentes, natural, sí, no vamos a claro. decir de pronto 2 personas de un país, una, así, Sí, sí, pero sí, lo sí, hemos sí. tenido. ¿Cuántas iglesias han nacido de esta iglesia hija suya en el exterior? De inmigrantes que han venido aquí y llegan a su país y forman una iglesita allí porque les nace, porque lo ven una necesidad. Sí, nosotros tuvimos aquí un muchacho mexicano que llegó, le dimos posada dentro de la casa, le hablamos del Evangelio, se bautizó Sí. en el nombre de Jesús, y después le ayudamos a que él aprendiera pensando en México.
Formándolo para que fuera México. Formándolo para que fuera. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. Él aprendió y cuando ya tenía varios años aquí, regresó a su país, al lugar, un pueblo llamado Cortázar, un pueblo bastante, un poco abandonado, Sí, sí, sí. con las tradiciones tremendas de los Estados Unidos de México, pero Sí, sí. el muchacho iba también ilustrado y yo le dije, vea, hágame caso, vaya y no les hable nada de la Virgen de Guadalupe ni de la Santa Muerte, porque en todas las Sí, aquellas son tradicionales de la Santa sí, Muerte. Sí, ¿verdad? todas las puertas Ujú. estaban la muerte y la Virgen Guadalupana. Bueno, Sí, sí. yo le dije, no hable nada mal de ellas, No, no, es que no. solamente Son háblales- tradiciones culturales de eso, 500 años atrás. solamente háblales de Jesús. Cuando Sí, sí. Jesús llegue a los corazones de ellos, allí se acaba con todo. Danilo, le voy a decir que un día de pronto vamos a ese lugar. Casi en ninguna casa de ese pueblo ya están esas estatuas. Entonces, si yo le pudiera poner un nombre al reverendo Díaz, diría que usted es un pastor de inmigrantes. Seguro. O sea, sus ovejas son inmigrantes. Las primeras que bautizamos fueron del Salvador. Una Ya. anciana que ya murió y todavía queda una por ahí de que bautizamos al Pero es que principio. yo estoy en Salvador, Honduras, Honduras. Nicaragua, Guatemala. Y también Eh, parte de Sudamérica. Pero, bueno, pero hablemos de Europa. Usted también ha tenido iglesia allá en Madrid, en Lavapiés, por allá. Pero Y quisiera, en Italia y todo eso. ¿Cómo se terminar- expandió? quisiera terminar el caso de México, Ok. porque me parece algo muy espectacular. Aún la Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. Y este muchacho llegó Sí. con la Biblia y comenzó a predicar y la gente se reía de él porque no. El Claro. caso fue que yo mismo le bauticé cerca o más de 40 personas de la misma familia. O sea, usted iba para México a bautizar a la gente. Claro, porque él Vaya, estaba mira, nuevo, Qué interesante. ¿Ah? estaba nuevo todavía. Y no tenía licencia para No bautizar tenía ni nada. licencia para bautizar, pero ya ahora ya es un gran hombre ya. Y le bauticé, siempre iba, bautizaba 12, 15, 10, pero todos de la familia. Él tiene más de 50 personas de la sola familia, Qué increíble, papá, sí, sí. hermanos. O sea que usted ya es padre espiritual y abuelo espiritual y bisabuelo espiritual de ¿cuántas? ¿3 generaciones ya? Sí. En 40 años hay mucha gente la que ha pasado ahí. Y ahora estamos ahí en México, Sí, sí. cerca, en la parte norte, cerca de la Guadalupana, vamos a pie ahí, pero Bien, hemos interesante. aprendido exactamente lo mismo, Danilo. El caso es que yo he aprendido que en un púlpito no es para hablar, sino que de no es cosas para buenas. controversia, no es para controversia. ¿Qué raíces con Italia? A ver, cuéntame eso, que vienen incluso los representantes de Italia aquí a las convenciones y todo. Bueno, en Italia teníamos un gran hombre ya anciano llamado de la Vecchia, Carmelo, y venía a la convención y Sí. llevamos muchos años con él de amigos y tienen la misma fe. Entonces teníamos un muchacho aquí llamado César, César Salazar. Él vino y al año se le cumplía su tiempo porque él sacó un permiso. En esa época Ya. habían permisos de 6 meses. Sí, sí, sí. Sacó un permiso y para volver a entrar aquí, pues tenía que salir. Claro, sí, sí. Y tuvo la bendición de que lo llevamos a Roma, donde estaba el otro pastor para que le ayudara allá. Ah, mire, qué Y interesante. entonces allí hubo esa comunicación tan bonita, trabajaron un tiempo, después él se abrió solito y está en Milán. Ahora ya casi no habla español. Pero el caso fue que Dios lo mostró Sí, sí. que debía de trabajar con los italianos. Sí, mire, qué Entonces interesante. aprendió fácil el italiano y ahora tiene una linda iglesia Qué en lindo. Milán. En Milán. Tiene una en iglesia Milán, muy sí. hermosa y todavía seguimos la misma comunión. Bueno, pero fíjese,
en 40 años todas las historias que usted puede contar y todas las ramificaciones, ¿qué sigue para la Iglesia Apostólica? Bueno, yo espero que antes de partir de aquí, yo creo que no me falta sino por ahí unos 30 años, ¿no? No sabe, no sabemos. No, pero mientras yo pueda hacerlo, seguir, no tratándola, sino vivir una vida en realidad Sí. que sirva no solamente delante de Dios, sino delante de la gente. Hermano Díaz, le voy a hacer una pregunta, ya como pastor, como reverendo, como apóstol. ¿Cuál es su legado? La familia La familia. viene... Pero dentro de su familia tiene también un potencial, usted un semillero ahí ya. Veo que tiene una nieta que canta divino. Esa niña es maravillosa, le he visto cantar en el coro y hace los coros y todo. Pero tiene usted un pastor en potencia que eso yo creo que va a dejar el pastor del siglo XXI, el milenio, Yo creo. el yo hermano creo. Alexander. Sí. Es un jovencito y está trabajando en la pequeña Habana y en la parte más tradicional de la ciudad de Miami, donde está una cuna de inmigrantes muy grande, más que todos centroamericanos ahora, porque ya están desplazando a los cubanos tradicionales. ¿Qué futuro le ve usted entonces a la Iglesia Apostólica ya con la tercera generación? No, muy buena porque por lo menos el hijo, él sigue Ya. trabajando y gracias a Dios también ahora ya viene los nietos y entre esos está pues Alexander, que ya lleva como 3 años de ser presidente de la Alianza Oiga, Apostólica. pero luchando con 2 idiomas, porque es que no es fácil. Son muchachos nacidos en Estados Unidos, criados en inglés, estudiando en inglés y predican en español. ¿Y entonces? Predica muy bien en español, sí, porque, bueno, yo por lo menos el inglés, a mí me lo entienden un poco en Colombia. El inglés suyo, pero en Sí, Colombia. pero en Colombia. El inglés pero- criollo, aplatanado. O como cuando voy a Argentina. Sí, bueno, ¿qué hay de nuevo para la iglesia estos días? Bueno, tenemos una tremenda convención de 40 años de trabajo, De 40. que me siento contento, que Dios me haya ayudado Sí, sí, para llegar a esta, aunque son ya hace más de como 45 años que llegué a este país. Sí, sí, pero 40 años de ministerio, de digamos. ministerio, sí. Ok. Y me acuerdo que, volviendo un poco atrás, yo trabajaba en South Ridge, en una escuela, Sí, llevaba sí, sí. 9 años y medio trabajando allí, y cuando vi que la iglesia creció un poco y la gente necesitaba que no solamente la atendiera en la iglesia un domingo, sino que era en las casas, la necesidad que había y que todavía hay, ¿no? Pero sí, que eso sí. en esa época era más Era todavía. mucho más claro. Sí. No había muchas iglesias, no había muchos que hablaban español, entonces ahí me tocó. Una de ellas, Danilo, es que a mí me llamaban del condado Sí. cuando había un entierro o un matrimonio. Pues Oiga, yo estaba no, registrado y tampoco había muchos pastores en esa Sí, época. sí, sí, y mucho menos que hablaran español, menos. Sí, y entonces me llamaban, reverendo, que si puede ir a hacer este funeral mañana a tal hora. Y yo iba y me pagaban. Sí, bueno, es que- Oh, bueno, le tengo una bueno. sorpresa, mi querido pastor. A ver, Nosotros viendo su labor, y no solamente, sino el fruto de su labor, queremos presentarle un pequeño reconocimiento. Y pues está en inglés, por supuesto, dice United States Criminal Justice Prevention Program. Para la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús y al pastor reverendo Hernando Díaz, queremos reconocerle toda su labor pastoral durante 40 años. Porque se le otorga este certificado de acreditación y reconocimiento por su invaluable labor, más que todo con la gente vulnerable de inmigrantes en Estados Unidos. 40 años no se escriben todos los días. Entonces queremos reconocerle esto, ya pasaron los récords públicos, lógicamente como una labor que no cualquiera puede decirlo, porque hay muchas iglesias, pero que un solo líder dure 40 años, me fascina. Entonces queremos que lo tenga usted allí como un reconocimiento público nuestro, gracias. más que todo con los más
débiles, que son los inmigrantes, donde han recibido no solamente la orientación, sino también el apoyo, la ayuda, la consideración, la orientación, que hagan las cosas legalmente de acuerdo con la ley. Y pues lógicamente eso tiene un valor que nosotros queremos reconocer con este pequeño certificado. Gracias, Danilo. Para que nos muestren su congregación, se los presenten a los hermanos. Claro, ya va a estar en la iglesia. No sé si quisiera agregar a usted algo más dentro de esta charla que hemos tenido aquí tan bonita, de contar un poquitico cómo nació la iglesia apostólica en Miami. Bueno, Y dejar un mensaje, por supuesto. ¿Cuál sería su mensaje? hay un mensaje, sí, en realidad para todos, que el caso no es llevar nosotros de pronto las costumbres que nos enseñaron en una época, llevarlos a otro lugar, y que tiene que ser así, sino llevarles el amor de Cristo, que es, y la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que solamente hay que enseñarle a esa gente que camine como Jesús nos dio el ejemplo aquí en esta tierra. Yo quiero terminar mis años, en realidad, aunque no sea un buen predicador, pero sí ser un buen seguidor de Jesucristo. Y eso pues lo está viendo el nieto, lo está viendo la nieta, lo están viendo los que ahora son ministros, que han salido de la iglesia, que han estado en otros lugares. Tenemos muchos pastores que no están con nosotros en la organización, pero han salido de aquí, de la Alianza Apostólica, y todavía tenemos esa comunión. Claro. Para mí es una bendición. Yo llego a República Dominicana y hay iglesias donde más o menos la mitad de la iglesia, una iglesia de 100 personas, la mitad de la iglesia han sido bautizados por el trabajo de la Alianza Apostólica. Están con la iglesia pentecostal de allá, están en otros lugares, la iglesia apostólica, porque hoy en día la bendición de Dios se ha extendido tanto que hay cantidades de organizaciones que están predicando el nombre de Jesús. Hoy en día el nombre se ha extendido tanto, y Dios quiere en realidad que ese nombre sea levantado en alto en vez de levantar el nombre de una organización. Este ha sido nuestro personaje en el día de hoy. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor porque nos ha permitido celebrar estos 40 años. No pensaba que llegaría a estos 40 años, pero Dios me ha dado esa bendición. Ha sido un reto muy grande, ¿verdad? Muy valioso, pero yo nunca cuento derrotas, siempre cuento las cosas lindas y bellas que el Señor nos ha dado a través de estos años en el ministerio, y acompañado por muchos hermanos que a través de estos 40 años aún permanecen con nosotros, y es una gran bendición tenerlos a ellos y a todos nuestros hermanos que nos acompañan desde otros países, desde otras naciones, y siempre están ahí con nosotros y bendiciéndonos y ayudándonos en todas las cosas, en los momentos difíciles, pero siempre están presentes con nosotros, y en los momentos de bendición como en esta, pues también los tenemos a todos. ¿Qué más yo puedo decirles? Que Dios ha sido más que bueno con nosotros, con mi esposo, mis hijos y mis nietos, y ahora bisnietos. Es una gran bendición. Pero de todas maneras he contado 40 años de estar aquí con ellos. Yo conocí la iglesia por medio de un hermano que era pastor en Armenia. Entonces tenía un hijo en Cali, y yo le pregunté, como yo vivía en Venezuela, y entonces yo fui a Cali a preguntar por el hermano Diaza. Entonces ya me dio la dirección, y yo directamente llegué ahí con ellos, y bueno, vivíamos en por donde cerquita en un wedding house. Tenía la iglesia él. De todas maneras, para contarlo, es de que
Yo amo mucho al hermano Piazza. Un día le dije, bueno, usted no murió en la cruz del Calvario, pero lo amo y lo respeto porque para mí ha sido un varón de Dios. Hermano, hemos viajado mucho. Hemos estado en Israel, en Londres, en muchos países, hermano. En Santo Domingo, en México. Tengo una impresión muy linda, como un concepto de él como un hombre de Dios. Y lo amo mucho por eso y respeto mucho, hermano, aunque muchos hayan dejado la iglesia. Pero como yo he creído en un Dios vivo y he visto también su manera de él, por eso yo permanezco allí y les amo mucho a todos. Estados Unidos en 1979 y en ese mismo año tuve la oportunidad de conocer el lugar donde estaba el pastor, donde estaba la iglesia del pastor Diasa. Y tuve el privilegio pues, de asistir ahí unos meses, un año. Y conozco al pastor Diasa hace 40 años y me he gozado allí en esa congregación cuando salí por un tiempo, pero volví en el 2001. Y desde ese tiempo hace que estoy perseverando en ese lugar de adoración a Dios. Y yo en el nombre del Señor Jesús agradezco de perseverar en esta congregación donde es pastor el hermano Diasa. Y estoy muy contenta por esta convención que estamos cumpliendo 40 años de adorar y venerar el nombre del Señor Jesucristo. Sí, mi nombre es Edgar Santos, soy miembro de la Alianza Apostólica Iglesia del Señor Jesucristo aquí en Miami. Conozco al pastor Diasa, conozco su familia, conozco sus nietos, en fin, conozco ya bastantito porque hace unos años, más o menos en 1987, que asistimos a la iglesia y estamos ahí trabajando de la mano con el pastor Diasa. Y ahí presentamos a nuestros hijos, nuestras hijas que ya son unas adultas, ya ellas tienen sus bebés también. Entonces las presentamos, nos las presentó ahí el pastor, las presentó a Dios. Y bueno, allí estamos congregándonos hasta la fecha, ¿verdad? Ya son 40 años los que estamos celebrando en este mes de noviembre. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos ahí trabajando juntamente con el pastor y juntamente con la familia, con todos ahí, gloria al Señor Jesús. Yo soy Nubia Santos, esposa de Edgar Santos. Tenemos ya bastantes años de estar en la iglesia con el hermano Diasa y me da mucho gusto y la gloria sea para el Señor que estamos celebrando estos 40 años de aniversario. Nosotros llegamos ahí a la iglesia, conocimos el Evangelio por medio de la hermana Ana Beiba, fue que empezamos a ir y nos bautizamos. Ahí bautizó el hermano Diasa también a nuestras hijas, que una de ellas la mayor tiene 31 años. Y bueno, para la gloria del Señor, todavía estamos allí y le damos mucha gloria a Dios y conocemos a toda la familia del hermano Diasa. Hernando, que es un muchacho ejemplar, lo queremos mucho, y a toda la familia del hermano Diasa. Mi nombre es Aleja Cotera y estoy en la iglesia apostólica desde el 84, conocí a los pastores Diasa
Y de verdad que para mí ha sido una bendición poder pasar todos estos años con ellos y poder llegar a los 40 años y qué bendición estar en esta iglesia y pertenecer al cuerpo de Cristo. Y qué más puedo decir, darle gracias al Señor Jesús por esta oportunidad gloriosa que me ha dado de conocerlos a ellos y a través de ellos pues a muchas personas que han llegado a la iglesia y para mí pues es una bendición, como lo repito, de haberlos conocido a ellos y estar en estos caminos y poder llegar a los 40 años y ¿qué más puedo decirle? Gracias al Señor y a todos los hermanos que han podido hacer este programa para que muchas personas se den cuenta de que aquí hay una iglesia que ama y bendice al Señor y agradecida con el Señor para siempre. Que el Señor Jesús les bendiga. Mi nombre es Oralia Hernández, soy colombiana, llegué a este país hace 35 años, donde he conocido la gran bendición de Dios, donde yo pasé mucho trabajo pasando la frontera con mis hijos, pero Dios tenía propósitos grandes en mi vida. Y bueno, me siento muy feliz al haber llegado a la iglesia de nuestro pastor Hernando Diaza, donde era bautizado a mis 3 hijos, ha casado uno de mis hijos, mis 2 hijos han sido casados por él, mis 3 hijos han sido bautizados y es la gloria para Dios. Me siento muy, pero muy feliz de estar allí. Hace 35 años llegué a la iglesia del pastor Hernando Diaza. Él me bautizó precisamente en esta fecha. Fui bautizada, mi esposo también fue bautizado y después siguieron mis hijos porque eran menor de edad. Ahora ya todos 3 son bautizados en el nombre de Jesús. Y pues Dios tenía un propósito en mi vida de yo llegar a este país porque tenía que conocer su nombre, su adorable nombre y conocer la doctrina sana. Mi nombre es Carlos Hernández y soy miembro de la Iglesia Alianza Apostólica. Vine a este país y en 1987 me agregué a la congregación que preside nuestro pastor Hernando Diaza y en noviembre de ese mismo año fui bautizado por nuestro pastor Hernando Diaza y desde entonces estoy asistiendo a esta congregación. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que vienen de diferentes lugares, tanto de Europa, Sudamérica, Centro y México también, la gente que está aquí en Estados Unidos. Agradecerles la oportunidad de llegar aquí y poderlos atender y gozarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo durante estos 40 años de celebración de esta alianza apostólica con nuestro hermano pastor Hernando Diaza, su esposa Flor Diaza y los demás integrantes de la directiva de la alianza apostólica. Sean todos bienvenidos y que el Señor nos bendiga y nos gozaremos enormemente en estos días. El Señor Jesucristo les bendiga. Estamos aquí con mi mamá en la empresa donde el Señor Jesucristo nos ha puesto a trabajar. Trabajamos con orquídeas y les voy a platicar un poquito de mi testimonio en la iglesia de nuestro pastor, el hermano Hernando Diaza. Nosotros llegamos a la iglesia en el año de 1991. Bueno, creo que en el 90 llegamos, nos hicimos bautizar en el nombre de Jesús en el diciembre de 1991. Por la gracia de Dios nosotros llegamos del país de El Salvador por motivos de la guerra civil que había en ese país en ese tiempo. Y ahí nos hemos congregado por todo este tiempo. Gracias al Señor porque haciendo las cuentas ya tengo más años viviendo en el Evangelio y congregándome en esta iglesia que los que tenía cuando llegué. Así es que ya eso es una victoria para mí. Y le doy muchas gracias al Señor por los pastores que me puso, el pastor Hernando Diaza, la hermana Flor, que son para mí unas personas muy especiales, ya que han sido mis padres espirituales por todo ese tiempo. Ahí fue donde yo conocí todo lo que es el Evangelio y
de nuestro Señor Jesucristo. Así es que mi mamá está aquí conmigo también y ella les puede platicar un poquito qué es exactamente el mismo tiempo, porque nos hicimos bautizar el mismo día. Ya no me deja palabras para hablar, pero sí, estamos muy contentos de estarnos congregando con los hermanos Diasa, porque para mí creo que fue antes del 91 que empezamos a congregar, pero usted dice que fue el 91, bueno. Pero la verdad es que sí, nos hemos congregado ahí casi desde que llegamos y estamos muy agradecidos con ellos porque nos queremos mucho a ellos, porque son unas personas bien especiales para nosotros. Y todos los hermanos que nos congregamos ahí son especiales para nosotros. Estamos bien agradecidas con el Señor por habernos puesto a esas personas, a esos pastores tan buenos. Y bueno, no más que darle gracias infinitas al Señor Jesús por todo. El Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto y un placer poderles saludar en el nombre precioso del Señor Jesús. A través de esta entrevista estamos agradecidos con el Señor por el tiempo que el Señor nos ha permitido de poderle conocer en la Alianza Apostólica del Señor Jesucristo, donde ahí comenzamos a dar los pasos de fe y poder iniciar este ministerio. Ya me convertí al Evangelio llevando ya 28 años de convertido y 25 años en lo que es el ministerio. Y eso es solamente por la voluntad del Señor, dándole gracias a Él por su amor, por su misericordia. Hermanos, el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. En esta hora yo de verdad que le doy gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y también le doy gracias porque estoy cumpliendo pues de 38 años de que me convertí al Señor y estoy más que agradecida. Y también pues hace 25 años que salimos también a la obra, apoyando a mi esposo y trabajando en la obra, y gracias al Señor que hasta aquí pues el Señor nos ha bendecido grandemente. Dios lo bendiga, mis hermanos. Es una bendición poder unirnos a este aniversario de los 40 años de la Alianza Apostólica. Desde el año 1988 que he estado al lado de mis padres, pues trabajando y también viendo el esfuerzo y la lealtad y lo que es la responsabilidad de este ministerio tan especial, y que de ver cómo en medio de pruebas, de luchas, de dificultades, pues siempre ha sido un hombre que se ha mantenido firme en el camino, manteniendo siempre una mirada hacia adelante, y sobre todo el esfuerzo, ¿no? Las cargas por las almas, por la obra, que siempre ha sido pues algo que está ahí en su corazón. Y pues hoy ha sido muchos años de, como digo, de sufrimiento, de angustia, pero de triunfos, y estamos pues celebrando estos 40 años con mucha bendición y confiando que el Señor Jesucristo siga abriendo puertas. Estamos tomando posesión en este año que va a ser algo muy importante para todos, para nuestro pastor Diasa, que también pues se esfuerza cada día por seguir adelante con este ministerio. Damos gracias a Dios por ser parte de él también, y poder colaborar y ayudar en lo mejor que podamos para que el Señor nos siga bendiciendo. Que Dios les bendiga a todos en este día por esta bendición. Dios les bendiga, bendiciones. Estoy muy contenta de poder estar celebrando 40 años de la Alianza Apostólica. Muchas felicitaciones a mis padres Hernando y Flor Diasa. Gracias por ese gran ejemplo, gracias por mostrar que sí se puede, que aunque vengan problemas, dificultades, traiciones, se puede seguir adelante con la ayuda del Señor Jesucristo. Gracias, papi, por mostrarme lo que es un pastor, lo que es vivir el evangelio, lo que es vivir lo que se predica. Gracias, mami, por su arduo trabajo, trabajando con las damas, con cada departamento, por enseñarnos tantos a todas las damas de la iglesia. Los amo mucho. Gracias.
Producciones.